Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy nuestro tema es muy importante, hoy hablaremos de discapacidad y para eso estamos con la doctora Catherine Zulbarán, que es la fisioterapeuta de nuestro hospital. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, doctora, cuéntenos, ¿qué se está haciendo en el municipio respecto a la discapacidad? Buenas tardes. En estos momentos el programa de discapacidad está liderado por la primera dama del municipio y se están realizando visitas domiciliares tanto en el área rural como en el área urbana. En estos momentos las personas que estamos encargadas de llevar dicho proceso está el nutricionista, el psicólogo y mi persona. También tenemos acompañamiento por médico general y farmacéutica, que es la que controla pues los medicamentos. Bueno, doctora, cuéntenos qué es la discapacidad. Bueno, la discapacidad es una limitación o deficiencia que retrasa el desarrollo motor de una persona, ¿cierto? Se encuentran ciertos tipos de discapacidad, entre ellas está la discapacidad física, discapacidad mental y ya ahora se está considerando también discapacidad psicosocial. Bueno, el programa de discapacidad que tiene el hospital está liderado ¿por quién? Bueno, en esos momentos está liderado por la primera dama del municipio, también está encargada Joana Yagarí, que es la coordinadora de discapacidad en estos momentos, y ellos son los que nos programan las visitas al nutricionista, psicólogo y fisioterapeuta. ¿Cuánta población está atendiendo el programa de discapacidad en el municipio? En estos momentos la encuesta está más o menos entre 250 y 300 personas, pero en sí las que se van a valorar serían en un principio 130 personas. Cuéntenos, doctora, ¿qué han encontrado en las visitas a los pacientes con discapacidad? Bueno, se ha encontrado que son personas bastante vulnerables, a las cuales no se les han hecho prácticamente nunca ninguna atención. Entonces son demasiados los factores por los que hay que empezar a trabajar, por eso se decidió que el acompañamiento no solamente fuera fisioterapia, porque sí se encuentra mucha discapacidad física, y por eso se decidió también hacer este programa con el nutricionista y el psicólogo, ya que se han encontrado demasiadas deficiencias. ¿Qué importancia tienen estas otras disciplinas dentro de la rehabilitación de una persona en situación de discapacidad? Bastante, porque muchas de ellas tienen que ser medicadas y por ende a muchas no se les puede dar el medicamento cuando no tienen una adecuada alimentación. Dentro del programa de discapacidad, ¿cuáles son sus funciones y qué actividades está realizando con las personas en situación de discapacidad? Bueno, entonces lo que hago dentro de todo este proceso, primero se hace una valoración, porque igual hay muchos diagnósticos erróneos, entonces se confirma el diagnóstico, ya después se pasan a dejar un plan casero en el cual la familia debe estar pendiente y lo debe llevar a cabo pues en el transcurso de 2-3 meses. Ya después se volvería a hacer nuevamente una visita y se replantearía el plan de tratamiento si en realidad está funcionando o si necesita otra clase de intervención. ¿Cuál ha sido la reacción de las personas a las que ustedes visitan, pues como la acogida o qué les han comentado sobre el programa? Bueno, el programa ha sido demasiado valioso para todas las personas porque como les comenté ahorita, es una población bastante vulnerable ya que no se les ha hecho pues como una adecuada atención, entonces la acogida ha sido muy gratificante. Estamos con el doctor Juan Carlos Bustamante, él es el psicólogo del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Él nos va a hablar sobre el programa de discapacidad, su disciplina dentro del programa de discapacidad de la alcaldía y del hospital. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, claro. Bueno, la discapacidad, al menos se trabaja desde el programa de psicología, desde acá desde el hospital y en el programa que está trabajando intersectorialmente con la alcaldía de acá de Jardín. Se enfoca no solamente en el paciente en situación de discapacidad, sino también en la familia, que es también esos garantes de los derechos de esa persona en situación de discapacidad, quienes viven una situación a veces de ansiedades asociadas, de angustias, de un montón de situaciones emocionales muy complejas que le empiezan a generar un montón de dificultades no solamente a ellos, sino también a las familias, y por eso, como ellos lo van viviendo, también empiezan a tener una repercusión directa en cómo es ese trato con esa persona, con ese paciente o con esa persona que finalmente tiene un diagnóstico X o Y.
Ahora bien, no solamente nos enfocamos en la parte emocional, la psicología como ciencia pues también se enfoca en varias funciones superiores, cognitivas superiores, donde está la memoria, la atención, la percepción, y hay un montón de diagnósticos asociados en los cuales se puede hacer un montón de intervenciones que pueden ayudar por lo menos a mejorar un poco la calidad de vida de algunas personas, dependiendo del diagnóstico que vamos a encontrar, porque encontramos diagnósticos que van desde lo físico hasta lo cognitivo, lo emocional, y van a empezar a pasar por diferentes aspectos, donde los diferentes profesionales que te contaba Caterine anteriormente, pues vamos a tener un papel fundamental ahí en la forma de intervenir y de pronto de mejorar un poco la calidad de vida de esos pacientes y de esas personas que están a su cuidado. ¿Cómo ha sido la acogida de los pacientes con las visitas de ustedes? Bueno, ha sido buena, han sido muy receptivos, entendiendo que ha sido una población que, digamos, ha estado por múltiples razones, por el desplazamiento, por la lejanía, pues por todo lo que ellos de alguna u otra forma van a empezar a tener o a vivir, han sido un poco alejados pues como de la oferta institucional que se ha tenido y se están retomando como esa parte, esa intervención. Entonces tenerlos en cuenta, empezar a trabajar con ellos, para ellos y por ellos, empieza a ellos a tener como un eco y una sensación bonita de que están siendo tenidos en cuenta y que se está trabajando de alguna otra forma por ellos. ¿Qué tipo de actividades están realizando con estas personas en situación de discapacidad? Bueno, estamos haciendo acompañamientos en estos momentos desde la parte de los 3 profesionales. Desde la parte de psicología se hace, por ejemplo, todo lo que es la valoración cognitiva inicial, como son, por ejemplo, los trastornos cognitivos y emocionales. Entonces ahí empieza a trabajar directamente y empezar a enseñarle a las mamás o a los cuidadores cómo pueden ayudar a que esa situación que están viviendo pues pueda tener una mejoría o pueda tener un sostenimiento más adecuado. Y se está también trabajando con ellos en la parte emocional de alguna u otra forma para que ellos empiecen a generar estrategias que le impidan estar mucho mejor. ¿Por qué? Si ellos están bien como cuidadores, pues la persona en situación de discapacidad también va a estar bien, va a tener un mejor cuidado, una mejor atención y una mejor forma de empezar a tener como una mejoría hasta donde es posible en su diagnóstico y en su calidad de vida también. O sea que el trabajo no solo es con la persona que tiene discapacidad, sino con todo su entorno, tanto la familia como los amigos. Por lo menos en el entorno primario, los amigos hasta allá de pronto la intervención no nos da, pero hacemos una intervención que va a estar puntualmente con ese cuidador, con esa familia. ¿Por qué? Encontramos que muchas veces en esos hogares donde hay una persona con una situación de discapacidad X o Y, el cuidador es el que de alguna u otra forma tiene que asumir como, no voy a llamarlo como la carga, pero quien tiene que asumir todo el cuidado y como todo ese tiempo para esa persona. Entonces muchas veces empieza a olvidarse esa persona de sí mismo, empieza a olvidarse de las cosas que le gustaba, empieza a experimentar alta necesidad de atención, que no la tiene, empieza a experimentar alta ansiedad y incluso hemos encontrado en varias ocasiones intentos suicidas asociados o ideaciones suicidas muy fuertes por la misma situación estresante que ellos van teniendo. Entonces, vuelvo y les digo, aliviar un poco esa situación ayuda a que de alguna u otra forma ese paciente también empiece a sentirse una mejoría. Ahora, eso es con la parte familiar, con la parte individual también se hacen muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que también a partir de la disminución de sus funciones, de la pérdida de alguna, digamos, de un miembro, alguna situación que estén viviendo, empiezan a experimentar situaciones de estrés, de ansiedad y otro tipo de patologías que también se empiezan a trabajar de alguna u otra forma con ellos hasta donde nos permite el tiempo que tenemos y hasta donde nos permite también el paciente, sin ir a violentarlo también. Doctor, ¿este programa tiene algún costo o de qué manera puede acercarse una persona que tenga un familiar o crea que tiene una discapacidad para ser parte de él? Bueno, la forma de inscripción es en la alcaldía o también acá en el hospital. Ahora tenemos una base de datos bastante extensa, con los cuales apenas estamos como empezando como el proceso, ¿cierto? Sin embargo, si desean hacer como la inscripción, pueden acercarse o acá al hospital en la parte de CIAU, en la parte de atención, acá, en donde Nancy, o pueden ir a la alcaldía también y preguntar por la parte de discapacidad, que también les podría ayudar, como en esa inscripción de ese familiar, y en un diagnóstico que también nos puede ayudar para la intervención. No tiene ningún costo,
Eso es un esfuerzo que se está haciendo desde el hospital y desde la alcaldía para hacer como toda la intervención con esa población. Y tampoco requieren desplazamiento porque la idea de esa intervención es hacerlo justamente en esos lugares donde ellos viven. ¿Por qué? Hay situaciones y hay diagnósticos que imposibilitan un transporte, digamos, de una vereda como Santa Gertrudis hasta acá, ¿cierto? Entonces nosotros nos desplazamos, evaluamos a ese paciente y le hacemos un seguimiento entre las 3 áreas, ¿cierto? Y podemos de alguna u otra forma dejar un plan de intervención que luego vamos a seguir evaluando con el tiempo. Va a ser algo lineal, no de un solo momento, sino algo que se va a sostener en un tiempo determinado. Bueno, doctor, muchas gracias y esperamos que este programa pues continúe con éxito y que sea una ayuda para todas las personas con discapacidad en el municipio. También esperamos nosotros eso. Muchas gracias a ti. Gracias. Estamos con el doctor César Augusto Sepúlveda, él es el nutricionista del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Doctor, buenas tardes. Cuéntenos por qué es importante la nutrición en la vida de una persona con situación de discapacidad. Muy bien, pues el componente alimentario y nutricional es importante para todas las personas, para todos los grupos poblacionales, niños, gestantes, adultos y obviamente con mayor razón en las personas en situación de discapacidad. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de la discapacidad a la que se encuentra enfrentado, va a haber de pronto un deterioro del estado nutricional. Es el caso, por ejemplo, de un adulto cuando presenta por algún motivo un accidente cerebrovascular. A raíz de ese accidente cerebrovascular va a empezar a disminuir un poco su potencialidad, su movilidad, y eso puede hacer que vaya perdiendo un poquito el tono muscular, el músculo se vaya deteriorando, se vaya perdiendo y eso afecte su estado nutricional. Son múltiples las situaciones de discapacidad y de acuerdo a cada situación de discapacidad se puede haber afectado el estado nutricional de esa persona. Algunos pueden disminuir el peso, otros de pronto por la poca movilidad pueden, por el contrario, aumentar el peso corporal. Entonces de ahí nace la importancia de saber y conocer un poquito el estado nutricional de estas personas. ¿Qué hallazgos han tenido ustedes con esta población? Pues, ¿están bien alimentados, mal alimentados? ¿Cómo están las personas en situación de discapacidad en el municipio? Muy bien. A partir del mes de septiembre, pues, que iniciamos con estas visitas, como le han contado los compañeros, desde nutrición hemos tenido el acercamiento con 12 familias, unas de la zona urbana, otras de la zona rural, otras del resguardo indígena Carmatarrúa. Son variadas las situaciones. Algo que sí hay que dejar claro y es que en las familias donde hay algún miembro con situación de discapacidad, dependiendo obviamente de la discapacidad, muchas veces la persona que tiene la discapacidad no puede salir a laborar, no puede ejercer, y dependiendo de la discapacidad, otra persona tiene que estar al cuidado de ella, otra persona que podemos llamar laboralmente activa, tiene que estar todo el tiempo con ella, y pues eso hace que tampoco devenga un sueldo, que tampoco lleve un ingreso al hogar y se vea disminuido un poco la capacidad para la adquisición de los alimentos. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues algunas familias hemos encontrado dificultades económicas y a raíz de esas dificultades económicas unas falencias o unas debilidades en cuanto al acceso a los alimentos, y por ende pues al consumo, unos consumos limitados en las frutas, unos consumos limitados en alimentos de origen animal como es la carne, la adquisición de la carne, del huevo, de los lácteos. Es a grosso modo en general lo que nos hemos encontrado. Doctor, después de la evaluación al paciente, ¿qué sigue? Muy bien, pues como les decía ahora, la finalidad de estas visitas desde el componente de nutrición es conocer un poquito el estado nutricional, mirar si hay una deficiencia de algún nutriente, si hay un exceso en el peso, por el contrario hay un deterioro. Lo que se busca es dejarles una recomendación o un plan de alimentación que ayude a fortalecer un poquito el estado nutricional. De acuerdo a la discapacidad, obviamente, dejar alguna recomendación si estamos hablando de algún niño con parálisis cerebral infantil, si estamos hablando de algún adulto que sufrió algún accidente cerebrovascular, también dejarle alguna recomendación.
que le permita mejorar su estado nutricional. Y también obviamente por el componente de seguridad o de inseguridad alimentaria que nos encontremos en las familias, y con el objeto de este programa traernos un diagnóstico, ir construyendo un diagnóstico que nos permita más adelante poder articular lo que hallamos en esas familias con alguna entidad, en este caso por ejemplo en nuestro municipio con la mesa de seguridad alimentaria, poderles llevar a la primera dama, que es la gestora social de nuestro municipio, ese reporte de cómo está la seguridad alimentaria de esas familias para tratar pues de buscar soluciones y alternativas a las problemáticas que encontremos. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por explicarnos más sobre el programa de discapacidad del municipio. Bueno, a usted, Clara, muchas gracias, al canal obviamente por la invitación, por ayudarnos a difundir esta tarea que hacemos. Lo hacemos con mucho afecto, con mucho cariño desde nuestro hospital para fortalecer la salud de manera integral de toda nuestra población. Hoy damos por terminado nuestro programa sobre discapacidad. Los esperamos dentro de 15 días aquí en nuestro hospital. Muchas gracias.